el doctor Jorge Querey, ex senador. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cuál crees que es el objetivo de esta presentación que hizo Horacio Cartes a través de su abogado ante la justicia, donde habla de básicamente dos cosas: la filtración con movimiento financiero de su grupo y la supuesta tergiversación del informe, es decir, con verdades a media o con mentiras, digamos, en el documento? ¿Qué decías a esto, Jorge? Vos estuviste analizando, revisando con el equipo del Senado en su momento. A ver, en primer lugar, lo que creo que corresponde es que lo que correspondía era verdad que la Fiscalía en su momento diese respuestas a todas las inquietudes. Por eso que el Pleno del Senado le corrió traslado de un informe elaborado internamente en base a documentos, ¿verdad? O sea, nada de lo que está escrito en esos informes están hechos ni siquiera con titulares de prensa, ¿verdad? Están hechos con documentos internacionales, con documentos del Ministerio Público Federal del Brasil, de la Policía Federal del Brasil, de Naciones Unidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Fiscalía debiera haber encaminado las respuestas a todas esas, a esos indicios de comisión de delitos, ¿verdad? Al no ocurrir eso, perfecto. Bueno, ahora en este momento una iniciativa que bueno, está hablando de tergiversaciones o de medias verdades o de mentiras, ¿verdad? Sobre la base de no haber respondido todos esos indicios de comisión de delito, como te dije, ¿verdad? Y finalmente, bueno, políticamente, ¿qué significaría? Igual, primero una pregunta seguramente a ellos habría que hacerle y que ellos respondan eso, ¿verdad? Pero tratando de hacer una lectura política, y corresponden dos o tres cosas nomás. Una posibilidad es, vamos a decir, una venganza, vamos a llamarle, con respecto a las críticas que fue viendo. De hecho sabemos que tienen poco nivel de tolerancia hacia un debate democrático. En segundo lugar, la posibilidad es que indudablemente sea una estrategia que se va a manejar ahora de este movimiento político con respecto a las disidencias o a las críticas que se puedan recibir. Y finalmente una cuestión ahí preocupante porque indudablemente tienen un control importante dentro de los tres poderes, ¿no? Eso como primera reflexión me vendría. ¿Estela? Sí, acá analizábamos en la mesa que probablemente también una estrategia sea evitar la extradición en caso que se dé, abriendo un proceso penal que finalmente determine que realmente hubo persecución política. ¿Es probable que sea eso a su criterio? Mira, yo creo que eso, no sé, es mucha especulación, ¿verdad? No tendría elementos. Se puede especular que pueda hacer eso, pero no me atrevería a hacer llegar tan lejos una reflexión. Además, yo te digo una cosa, yo creo que de una u otra manera el señor Horacio Cartes o su grupo, vamos a llamarle, llegó a algún nivel de acuerdo con la embajada americana, y en su momento yo había dicho los indicios que creía que hacían suponer eso, ¿verdad? Pero ¿podrías repetir yo creo, cuáles son esos acuerdos? ¿Y cuáles son esos acuerdos con la embajada americana? No, los indicios te decía los indicios, porque en aquel momento cuando los Estados Unidos lo obliga a desprenderse de determinadas acciones, etcétera, de liquidar sus empresas, etcétera, pero previamente, cuando viene el subsecretario de Estado, ¿verdad? Yo había comentado, ¿verdad?, que fue muy llamativo el hecho de que en momentos en que justamente venían vamos a decir, esas declaraciones del embajador y del Departamento de Estado. Sin embargo, en la embajada recibía la señora Guiomar de Gasperi, que es el cerebro financiero desde hace muchos años del grupo financiero, ¿verdad?
Y bueno, y además después una cuestión, si está en investigación y en sospecha que eventualmente pudiera ser de origen ilícito el dinero acumulado, la riqueza acumulada, mal se puede plantear las ventas, los desprendimientos o los traspasos, ¿verdad? Yo hablaba en aquel momento de que esa posibilidad, bueno, en la práctica estábamos viviendo con un blanqueo masivo de esos recursos, ¿verdad? Esos bienes. Ujú. Pero un poco eso fue la reflexión que hace algunos meses había tenido en ocasión de la obligatoriedad de venta de sus acciones y de sus activos, ¿no? O sea, en resumen, Jorge, ¿vos no crees que vaya a haber pedido de extradición? Y tengo pocas expectativas. Eventualmente incluso puede haber algún nivel de acuerdo. Vos sabes que esos acuerdos los Estados Unidos los hace continuamente, ¿no? Jorge, mi respeto de siempre, gracias.